En nombre de la Junta Directiva y los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. Presentamos en esta ocasión una mesa redonda con el tema Guerra, ayuda humanitaria y protección a las víctimas, y que participan las entidades Alcoy Industrial, Cruz Roja Española y el Círculo Industrial de Alcoy. Paso a presentarles a los componentes de la mesa. En la esquina está el moderador y coordinador de esta mesa redonda, el socio del Círculo, don Rafael Valls Buitrago. Y en esta ocasión es para mí un honor presentarles al alicantino don Manuel Mestre Barea, teniente general del Ejército del Aire, retirado en la actualidad. A lo largo de su carrera ha ocupado varios destinos de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto, alternando operaciones y logística. En el año 2009 fue jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza Conjunta de la OTAN en Lisboa, comandante adjunto a partir del 5 de enero del 2010. Entre el año 2013 y 2015 fue jefe del mando de personal del Ejército del Aire como teniente general. Y en el año 2019 fue elegido diputado en las Cortes Generales del Estado. Igualmente, es para mí un honor presentarles a don Mario Lanz Raggio, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas en 1991, diplomado en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales, máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Antonio de Nebrija. Es teniente coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar desde 1993 y ha ocupado diversos destinos de asesoramiento jurídico en el Ejército. En la actualidad es fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Ha participado en operaciones internacionales en Kosovo 2002 y Afganistán 2013 y ha formado parte de la delegación española en 8 sesiones de la Asamblea de Estados, parte Corte Penal Internacional. Es secretario de la Asociación Española de Derecho Militar y de los Conflictos Armados y es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Tiene una amplia experiencia docente, destacando profesor del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española. Y desde el año 2010 es profesor del Curso Militar Internacional en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, Italia, compatibilizando dicho ejercicio con la tarea de subdirector del mismo desde el año 2014. Asimismo, ha publicado diversos libros y artículos de investigación de los temas de su especialidad. A los dos ponentes, en esta ocasión, deseo transmitirles nuestro agradecimiento por la disponibilidad que han mostrado para desplazarse hasta Alcoy desde su lugar de residencia y asistir a esta mesa redonda, que esperamos sea del interés de todos ustedes. Paso la palabra al moderador de la mesa, don Rafael Valls Buitrago. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, como digo siempre al empezar, gracias por su asistencia, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Ahora mismo estamos contemplando una mesa compuesta por dos ponentes de una categoría extraordinaria en el tema que nos ocupa. Esto no es fácil. No es nada fácil traer a estas dos personas a Alcoy para que desarrollen las ponencias que ellos han preparado. ¿Por qué y cuál es la razón de esta mesa redonda? Bueno, pues como consecuencia del 60 aniversario de Rafael Valls Asesores, se me ocurre una idea y es hacer una serie de conferencias de tipo económico y social, pero también a la vista de
esta sensibilidad que existe entre la gente, por lo menos la gente que yo conozco, que es la gente de mi pueblo, que es Alcoy, pues hay una inclinación a cómo puedo ayudar, qué ha pasado, qué puedo hacer yo para acoger refugiados. Incluso me han llegado a preguntar en el despacho, oiga, yo quiero adoptar a ucranianos, yo creo, bueno, todo esto es muy complicado, es decir, es complicado porque los conflictos bélicos también, parece que no, pero también tienen sus normas. La guerra tiene sus leyes. En fin, esta es la pequeña introducción para que tengan ustedes una idea del por qué se convoca esta mesa redonda. No tiene el formato de conferencia, pero bueno, de todas maneras, cada uno de los ponentes dispondrá de un tiempo y al finalizar yo me volveré a dirigir a ustedes para dirigirles nuevamente unas breves palabras antes de concluir el acto. Y antes de darle la palabra al general Manuel Mestre, pues yo quisiera que con gran atención ustedes vieran y sobre todo escucharan 30 segundos de un mini vídeo. Solo han sido 30 segundos. Eterno, ¿eh? Tremendo. Esto es algo que, desde mi criterio, se debería siempre de eliminar y erradicar. Pero bueno, tenemos un conflicto. Lo tenemos, en el siglo XXI tenemos un conflicto y aquí tenemos a expertos que nos explicarán. Yo creo, y lanzo una palabra a la mesa, que la primera víctima de una guerra es la verdad. ¿Estoy en lo cierto, don Manuel? Tiene usted la palabra. Gracias, Rafael. Por ahí iba a empezar yo, pero antes de eso creo que es obligado darle las gracias al presidente del círculo y a mi amigo Rafael por haber tenido la amabilidad de invitarnos a esta mesa redonda. Me gusta más la palabra mesa redonda que conferencia, porque quisiera hacer de esto algo informal. Yo no soy experto prácticamente en nada. Tengo una profesión de 40 años y el expertise que tengo es pues haber estado 40 años sirviendo a la nación en las Fuerzas Armadas. Entonces, no voy a dar una lección magistral, voy a dar mi opinión sobre los sucesos importantes que están sucediendo ahora mismo en el este de Europa. Pero antes de empezar, permitirme agradeceros también vuestra presencia. Algunas de las caras son conocidas y he tenido la oportunidad de saludarlos en ocasiones anteriores y he tenido la oportunidad también de apreciar el extraordinario ambiente que supone este círculo industrial. Me impresiona, bueno, empezando por la fachada y el tema de las abejas, la laboriosidad, qué importante es el tema de la laboriosidad, el trabajo. El trabajo es lo que hace a una nación importante, el trabajo. Y luego lo de las musas también hay que tener ideas fundamentales. Y creo que la gente de Alcoy, los empresarios, pero también los trabajadores, han tenido a lo largo de la historia grandes ideas para sacar adelante y poner a esta ciudad al frente de la industria española. Alcoy, yo sabéis que estoy en el Congreso de los Diputados
Y Alcoy está presente en el hemiciclo, porque no sé si sabéis, el presidente, hemos recorrido, antes de venir aquí, hemos recorrido las distintas salas del círculo y me ha presentado una sala en la que había pintores alcoyanos. Y yo he dicho, hombre, aquí falta uno, falta Antonio Gibert. Antonio Gibert, del que hay una calle en Alicante que es pintor Gibert, y aquí creo que hay también una calle en Alcoy, ¿no? O una plaza en Alcoy. Pero resulta que en el hemiciclo lo tenemos presente también. En el testero frontal hay 2 cuadros enormes, de 3 por 3 metros, o sea, unos cuadros enormes, que fueron encargados inmediatamente después de construir el palacio, que fue alrededor de 1850. Y en uno de ellos, que es el de Antonio Gibert, se representa a la reina María de Molina presentando a su hijo a las Cortes de Valladolid, su hijo que sería Fernando IV, hijo de Sancho III, que murió joven. Como diciendo, o sea, el mensaje del cuadro es: yo soy la reina, este es el rey, pero nos sometemos al pueblo, que al final es el que tiene que decidir. Es un cuadro impresionante. Hay otro cuadro también en el Congreso, un poco más dramático, de Antonio Gibert, que es Los comuneros de Castilla. Estos son 2 cuadros que tenemos en el Congreso de Gibert. Pero bueno, yo seguiría hablando de estas cosas, pero vamos al tema. El tema que quería comentar de manera informal es la crisis de Ucrania, y como se titula, o título ahí, sus orígenes. ¿Por qué ha sucedido este evento? Vamos, esta tragedia tan impresionante. Y eso, ¿cómo nos va a repercutir a nosotros, ciudadanos normales de Occidente? ¿Cómo nos va a repercutir esto en nuestras vidas diarias? He hecho un pequeño guión, empezaré por la geografía. Señores, la geografía y la historia son absolutamente esenciales. Yo leo en la prensa que los nuevos currículum para el bachillerato y tal se olvidan de geografía y de historia. Me parece un error enorme, porque la geografía y la historia es la que nos enseña. Y ahora veréis, a través de mi exposición, veréis lo importante que es la geografía y historia para el desarrollo de este conflicto. Luego hablaré un poco de la guerra, en qué situación estamos en este momento. Luego, también las cosas que nos preocupan. Están hablando de armas atómicas, tácticas, que pueden ser empleadas. Eso, ¿qué repercusión puede tener? Y como digo, el impacto en el ciudadano de Occidente, que son los que somos nosotros, y es lo que a nosotros nos preocupa, las consecuencias de este conflicto. Pero dejadme que, si leéis ahí, que alguien ha dicho, esto no es mío, alguien lo he leído en algún sitio, pero no sabría deciros exactamente quién lo ha dicho. Es un político reciente que dice que desde la invención de la bomba atómica no hemos vivido en el momento quizá más intenso de la teología política que una potencia nuclear comprometida en una guerra santa. Y ahí os llevo a 2 palabras que aparecen, que creo que son tremendamente significativas. Guerra santa. Hay algo de religioso, hay algo de valores. Eso es importante, lo veréis. Y luego habla también de potencia nuclear. El tema de lo nuclear es importante. Bueno, vamos a ver si soy yo capaz. Bien, y empezamos por la geografía. Esto es Ucrania. Mirad que es una zona en el centro de Europa que tiene algunas características geográficas muy interesantes. Primero, es una tierra completamente llana, sobre todo en el centro. Hay un río importante, que lo veis ahí, que sale de Kiev, que es el Dnieper. El Dnieper es un río importante. Y luego otro más pequeño, que en el oeste, junto a la frontera de Rumanía, que es el Dniester. Es un río importante también, ya lo veremos a lo largo del año. Pero veis que es una tierra llana,
que solamente tiene algunas elevaciones en la península de Crimea, como veis al sur del mapa, y los Cárpatos que las separan de Rumanía. Es importante esta forma geográfica. Hubo un geopolítico en el siglo XIX llamado Mackinder, que decía que esta zona era la Tierra Corazón. Se refería fundamentalmente a Rusia, a Bielorrusia y Ucrania. ¿Y por qué le llamaba la Tierra Corazón? Él decía que el que dominara estas tierras dominaría el mundo. Y veis ahí algo muy interesante que yo he señalado con una elipse roja. ¿Veis que Ucrania en realidad es el paso entre el mar Báltico y el mar Negro? Es una zona de transición, es una zona fácil de caminar. Y observar también algo que a veces, como los europeos nos creemos el centro del mundo, a veces nos pasa desapercibida. En realidad, si veis, Europa es una península de Asia. Asia es el continente rico en materias naturales, en recursos, es el continente. Nosotros somos una península. A veces eso se nos olvida y eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un mapa de riqueza. Esto es Ucrania. Las partes más oscuras son las partes más ricas del país. Y cuando hablo de riqueza, hablo de recursos naturales y también fundamentalmente de agricultura. Las partes más oscuras, fijaros ahí, el famoso Donbass a la derecha de vuestra imagen, que es la parte más oscura, es la parte que reclama o que en cierto modo la parte rusófona del país. Ahí hay minería, hay agricultura, está bañada por el Dnieper, Ucrania está entre los 10 países más importantes en la producción de uranio, como pongo ahí, de carbón, de níquel y últimamente de litio que parece que es ahora es el oro máximo, ¿no? Hierro y manganeso. Pero también, fijaros, esto es importantísimo y está teniendo un impacto. Exporta, en el 2019, Ucrania exportó casi 77 millones de toneladas métricas de cereales, fundamentalmente trigo, cebada, maíz y girasol. Productos importantísimos. Europa no tanto, pero algunos países de Asia y de África, concretamente estoy pensando en Egipto, importan más del 60% de Ucrania, pero en general todo el occidente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a los orígenes. ¿Cómo se forma esta zona que parece ser que es rica, que es una zona de paso, es una zona donde se pueden hacer tratos antiguamente? Veréis que es una zona que conecta, como he dicho, el mar Báltico con el mar Negro. Se dice que fundamentalmente los primeros que llegaron ahí fueron los vikingos, y los vikingos formaron lo que se llama Kiev. Kiev era un pequeño principado, por así decirlo, al cual se fueron uniendo otros distintos principados hasta formar esa mancha roja que tenemos ahí. Estamos hablando del siglo X, estamos hablando del siglo XI, estamos hablando del siglo XII. La figura principal que va a tener importancia en esta guerra es esa que expongo ahí, el príncipe Vladimir. El príncipe Vladimir fue, después de otros predecesores que tuvo en la formación del Rus de Kiev, fue la figura más importante. Y vuelvo aquí al tema de la religión. El príncipe Vladimir se dio cuenta que para formar un Estado importante, los ciudadanos
tenían que tener un pensamiento común, en este caso un pensamiento religioso. Hasta entonces no lo tenían, eran bárbaros, que cada uno adoraba a un dios, otro. No. Aquí hay que, para formar un pueblo, para formar una nación, tienen que tener un pensamiento común. Y entonces cuento una pequeña anécdota que es muy graciosa. Él dijo, bueno, voy a mandar a 3 de mis embajadores a estudiar las distintas religiones y luego que me digan cuál es la que puedo acogerme. Mandó a la religión islámica, mandó a algunos de sus embajadores a Arabia y la desechó, dice que porque no bebían alcohol. Mandó otro a la religión, a Israel, y la desechó porque decía que habían abandonado su país, habían abandonado su nación, y él quería formar una nación fuerte. Y mandó a Constantinopla, que en ese momento era una ciudad floreciente, a otro embajador que vino maravillado con lo que vio en Santa Sofía. Y entonces se hizo cristiano, pero cristiano ortodoxo, que era lo que era la religión ortodoxa que se practicaba en el Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla. Y fijaros, esto es importante, porque habréis oído del patriarca Cirilo. El patriarca Cirilo es el patriarca actual de Moscú. Podríamos decir, es el papa de los ortodoxos eslavos, que apoya a Putin descaradamente. Entonces, fijaros la importancia que tiene el sentimiento religioso para formar una opinión nacional. Aquí hago un pequeño desarrollo en la línea, ¿veis? No quisiera detenerme mucho, voy a correr rápidamente. Luego, como esto está en las redes, si queréis profundizar más, pero yo señalaría aquí varias cosas. Bueno, he puesto los vikingos en el siglo IX, luego va evolucionando el príncipe Vladimir, cómo se abrazó el cristianismo. Luego viene la invasión mongola que destruye absolutamente lo que eran esos principados que se habían formado alrededor del Rus de Kiev. Pero después de eso aparece el Principado de Moscú, el Zarato ruso y el Imperio ruso. Os he puesto ahí a Iván el Terrible, os he puesto también a Pedro I el Grande, que fue uno de los primeros emperadores rusos. Pero la que marca de verdad un poco el estilo de lo que es el Imperio ruso es la emperatriz de todas las Rusias, Catalina II. Catalina II se esforzó en hacer ella, igual que todos sus predecesores y sus posteriores, en hacer cada vez más grande el Imperio ruso. Crimea, en sus tiempos se conquistó Crimea. Habréis oído del príncipe Potenkin, que fue un amante de la emperatriz y que conquistó Crimea, la perla del Mar Negro, Odessa, para dársela como regalo. Luego viene la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Rusia pierde un montón de territorio, fundamentalmente de Ucrania, que pasa a Rumanía y pasa a Polonia. Paso rápidamente hasta la Segunda Guerra Mundial y después de la creación de la Unión Soviética después de la Revolución Rusa en 1922. La Segunda Guerra Mundial, el muro de Berlín y la perestroika, la disolución de la Unión Soviética en el año 1990-91 con Gorbachov. El actual presidente, Putin, dice que este ha sido uno de los sucesos más desgraciados en la historia de la humanidad, la disolución de la Unión Soviética.
Ucrania se forma como nación en el 91 y en el 2014 se produce la invasión de Crimea por Rusia. Ahora os contaré algo de Crimea. Pongo aquí invasión, pero realmente no era invasión. Había 25.000 soldados rusos en Crimea antes de producirse esa anexión. Y llegamos al conflicto actual, que como sabéis es en febrero de este año. Se acaban de cumplir 103 días. El viernes pasado hizo 100 días del conflicto. Aquí os pongo esta estatua de Vladimir con una cruz. Está en la Plaza Roja de Moscú y es una estatua que puso Putin. Una estatua de 11 metros para decir, esta es nuestra semilla, esta es nuestra nación. Pero resulta que Vladimir fue el primero de los príncipes de Kiev, pero él lo asume como propio. Y ahora vamos al tema de la expansión que os he comentado. En la filosofía de los emperadores rusos, de los zares y también de los bolcheviques, ha habido siempre una ansia de expansión. Fijaros cómo creció Rusia en su momento. Alaska, que veis ahí, está en el continente de América, en un momento fue de Rusia y se la vendieron a los americanos por una cierta cantidad de dinero. Vancouver, que está un poquito más abajo, en Canadá, era de Rusia y también la vendieron. Entonces, ese afán expansionista de Rusia es algo que está grabado íntimamente en la mente y en el corazón de todos los dirigentes de la Unión Soviética o de la Rusia o de la Grande Rusia. Eso es algo muy importante. Y no solamente eso, sino que la expansión tiene como consecuencia el alejar al enemigo del centro decisorio del imperio. Pero fijaros una cosa, en 1654, Ucrania, ese pedacito naranja que aparece ahí, nada más, eso era Ucrania. Eso era Ucrania en 1654, siglo XVII. Pero los zares le dieron toda la parte verde, toda la parte amarilla que veis ahí, se la dieron los zares entre 1654 y 1917. Pero además de eso, Stalin le dio esa parte verde que veis ahí para hacerla todavía más grande. Y Lenin le dio la parte del Donbass. Ahora suena lo del Donbass y os suena por qué, de dónde viene esa población rusa que habla ruso y que ocupa el Donbass. Y por fin, en 1954, Khrushchev la ensanchó con Crimea. O sea que desde 1654 a 1954, Ucrania creció más de un 30% con nuevos territorios, no conquistados, sino donados, por así decirlo, para engrandecer la nación por las distintas autoridades de la Gran Rusia. Eso es importante, eso nos explica muchas cosas. Entonces, aquí tenemos la Unión Soviética, el mapa político cuando era Unión Soviética, ¿vale? Un gran imperio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de personas, de habitantes. Un gran imperio. Y ahora fijaros en este mapa. Este mapa, el de la izquierda, es de 1999.
Ya. El de la izquierda es de 1999 y el de la derecha es de 2014. Fijaros ese sentimiento tan profundo de conquista, de engrandecimiento de la nación que tenían las autoridades rusas. Fijaros qué pasa cuando territorios que pertenecían a él en el 2014 ya no pertenecen. Ahora son miembros de la OTAN. La OTAN, precisamente, una organización que, aunque es defensiva, los rusos la toman como un cierto contrincante. Es importante, este mapa es muy importante porque es un poco la frustración. Este mapa es la frustración de las autoridades soviéticas, fundamentalmente de Putin, que viene recordando una y otra vez el tema de la expansión de OTAN hacia el este. Y ahora vamos a hablar de cosas concretas de la guerra. Vamos a ver. Los militares no hacen la guerra. Los militares la llevan a cabo. La guerra la hacen los políticos, ¿vale? Y empieza la autoridad, en este caso el presidente, marcando unos objetivos políticos. Unos objetivos políticos que fundamentalmente los he resumido ahí en tres líneas, pero que creo que esto es lo que le diría a su Estado Mayor el presidente Putin. Les diría, tenéis que conseguir atraer a Ucrania a la órbita rusa, política y económicamente, impidiendo su acceso a la OTAN y alejándola de su relación con la Unión Europea. Esto sería un objetivo político formulado por el jefe de Estado, en este caso Putin, que se lo da a su Estado Mayor para que a su vez, a través de operaciones militares, consiga estos objetivos. Fundamentalmente, quiero influir en esta zona de una manera política y económica. Quiero impedir que esta zona se relacione con OTAN y con la Unión Europea. Y quiero además una zona de protección que sirva de colchón para que yo tenga más seguridad en mi defensa. ¿Vale? Esto me lo estoy inventando, pero supongo que es lo que le diría a sus militares. Ahora se sientan el Estado Mayor y dice, vamos a ver, ¿cómo convertimos en realidades prácticas lo que nos ha dicho nuestro presidente? Y dirían, para conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? Y ya están preparando un plan de operaciones. Dice, hay que debilitar económicamente a Ucrania, haciéndola dependiente de la Federación Rusa en cosas vitales como el suministro energético, gas, petróleo, energía eléctrica, y limitar su capacidad de exportación de bienes, negándole la salida al mar. Y hay que fraccionar el territorio para que sea más fácil su control. Estos serían los objetivos militares de un Estado Mayor, en tres líneas concretas. Y ahora esos objetivos militares, ¿cómo se convierten en objetivos militares? Es un plan de Estado Mayor que se les da a las distintas unidades para que lo ejecuten. ¿Y cómo lo ejecutan? Pues fundamentalmente los objetivos operacionales serían degradar la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que no supongan una amenaza en el futuro. En la terminología del presidente Putin habéis oído la palabra desnazificar. Hay que degradar la infraestructura militar, las bases, los depósitos, los aeródromos. Hay que eliminar las vías de comunicación, controlar las vías de comunicación, controlar las ciudades. Controlar no quiere decir tomar.
porque mucha gente piensa, es que no han tomado Kiev. A lo mejor es que no quieren tomar Kiev. Sí, Kharkov y sí, Mariupol. Claro, eso sí, porque eso les interesa. Pero son cosas completamente distintas. Conquistar y controlar son dos cosas diferentemente distintas. Hay que controlar los medios de comunicación pública y privada, denegar el acceso a las redes de información general y lograr y controlar en todo el país las tecnologías de la información y las comunicaciones, lograr el apoyo de la mayor cantidad posible del pueblo que habla ruso y de otras etnias en la acción de la invasión. O sea, esos serían los objetivos que tienen que cumplir cada una de las unidades. Eso es lo que pienso yo que pretendía. Y ahora os he puesto aquí la comparación de fuerzas de Rusia y de Ucrania. ¿Veis que hay una desproporción absolutamente tremenda? ¿Veis que de 1.500.000, en teoría, fuerzas a disposición, los rusos solamente, los ucranianos solamente tienen 500.000. Estamos hablando de aviones de una relación de 4.000 y pico a 300. Estamos hablando de blindados, de tanques, de una relación de 30.000 a 6.000. Estamos hablando de barcos, de aviones, de submarinos, también en una relación desproporcionada. Estamos hablando de dinero en defensa de 154.000 millones a 11.000 millones. ¿Qué quiero mostraros con esta diapositiva? Quiero mostraros que la desproporción de fuerzas es enorme. Que cuando alguien dice, no, es que los ucranianos están logrando ventajas. Sí, algunas ventajas limitadas, sí, pero es como cuando una avispa le pica a un elefante. Pues sí, tal, pero no va mucho más allá. La desproporción es enorme. Esta fue la ofensiva final, la ofensiva inicial, que fue como pongo ahí el 24 de febrero. Veis que hay fundamentalmente 3-4 ejes. Uno que viene del sur, desde Crimea, a intentar la central nuclear de Zaporilla. Veis otra en el Donbass. Veis otra al norte que viene de Bielorrusia hacia Kiev. Ese fundamentalmente fue el inicio de las operaciones. Y después de 100 días de guerra, ¿cómo estamos? El color naranja es el ocupado por Rusia. Eso es lo que después de 100 días de guerra ocupa Rusia. Ucrania ha recuperado algunos territorios, como veis al norte, pero yo pienso que en realidad los rusos no querían permanecer ahí. Hay una cosa, hago ahora una pequeña interrupción porque yo como militar me planteé, evidentemente Putin no quiere conquistar toda Ucrania, es imposible, y primero no tiene sentido. Él no quiere conquistar toda Ucrania, quiere controlar Ucrania. Para eso lo mejor que es, para eso es decapitar el Estado. Eso sería lo lógico, hacer una operación como la que hizo Estados Unidos con Bin Laden, una operación de comando en el que cogemos al presidente de Ucrania y lo asesinamos o nos lo llevamos a Rusia y le hacemos un juicio sumarísimo allí. Eso hubiese sido lo lógico. ¿Por qué no lo hizo? Aunque no se ha dado mucha publicidad, yo sí he leído en algún sitio que lo intentaron al principio, unos comandos rusos fueron aquí, pero no lograron encontrar al presidente Zelensky. Y entonces, pues tuvieron que cambiar tuvieron que pasar al plan B, por así decirlo, ¿vale? Bueno, pues esta es la situación. Es importante lo que pongo ahí. 20% del territorio está en poder ruso. 20% del territorio. Después de 100 días de guerra, el costo humano. Zelensky dice que se pierden cada día entre 60 y 100 soldados. Ellos,
Los rusos se dice que han perdido entre 15 y 30.000 soldados y al menos casi 4.500 civiles han fallecido desde el 24 de febrero. La devastación es terrible. Se han destruido, pongo ahí unas cifras aproximadas, 38.000 edificios, más de 220.000 personas están sin hogar, 1.900 escuelas, universidades destruidas, 300 puentes y 500 fábricas, casi 500 hospitales. El tema de los desplazados, que seguramente nuestro teniente coronel nos comentará algo de eso ahora, pero son 6,8 millones de personas. Se han visto obligadas a abandonar el país. Son aproximadamente 7 millones. Ucrania son 40 millones de habitantes. Eso es aproximadamente un poco menos del 10%. O sea, han tenido que abandonar. Pero aparte de eso, hay más de 7 millones de desplazados en el interior del país que han perdido su casa y tal. ¿Qué quiero decir con esta transparencia? El mensaje es que estamos en un país devastado. Un país en el que el gobierno tiene poco control ya sobre la población. No tiene medio de ejercer el control. Y ¿cuáles son? Ahora vamos a ver desde el punto de vista económico, muy rápidamente, porque estos son cifras aproximadas, pero que nos dan una idea. Rusia enfrenta actualmente más de 5.000 sanciones. Ahora hablaremos un poco de las sanciones, porque es muy interesante el tema de las sanciones. Se han congelado alrededor de 300.000 millones de dólares en reservas rusas de oro y divisas. Más de 1.000 empresas autosancionadas han reducido su operación en Rusia. El índice bursátil de Rusia ha perdido el 40%. La inflación ha subido casi al 18%. ¿Y qué pasa en Ucrania? En Ucrania ha perdido casi el 50% de su Producto Interior Bruto. Las pérdidas se cifran económicamente en más de 600.000 millones de dólares. Y lo que más importante, no puede exportar el grano, que es su gran riqueza. Y mucha gente se pregunta, ¿y esto, el precio que paga Putin por la invasión, vale la pena? Pues esa es una pregunta que yo no sé contestar porque no estoy en la mente de Putin. Para él a lo mejor vale la pena, pero hay hechos que son irrefutables. Rusia ha demostrado cierta o mucha debilidad de sus fuerzas armadas. Putin puede perder el apoyo interno si aumentan significativamente el número de soldados muertos. Putin ha conseguido hacer la OTAN más fuerte con nuevas incorporaciones y la inversión extranjera en Rusia se paraliza su sistema económico y las posibilidades de que el país crezca se estancan. ¿Le ha merecido la pena? No sé. ¿Y en el resto del mundo qué ha pasado? Pues en el resto del mundo lo estamos viendo en el día a día. El precio de los productos básicos han aumentado, el precio del crudo ha aumentado 20-25%, y lo vemos cuando vamos a echar gasolina en nuestros coches, el suministro de trigo se ha interrumpido, algo que puede ser una catástrofe, como digo, para algunos países, fundamentalmente en Asia y en África, en que su producto primario son las harinas que vienen del trigo, la cebada y el maíz, y se ha incrementado un 45% el precio precisamente de este trigo. La conclusión que vamos a tener como países occidentales, más inflación, menor crecimiento y un aumento de la pobreza y la desigualdad. Un amigo mío, y os lo pongo ahí como cosa curiosa, me manda un ticket que veis que es del 4 de julio de la frutería. Me manda un ticket de la frutería y me dice, una sandía a 4 nectarinas y 8 plátanos, casi 30 euros. Claro, es un poco... La verdad es que luego lo miro el ticket y veo que la sandía le ha costado más de 20 euros, pero joder, es que no estamos en época de sandía. La sandía está a 2,75 el kilo. De todas formas, conclusión, más inflación, menor crecimiento y un aumento de la pobreza y la desigualdad.
Y las sanciones, el tema de las sanciones es interesante, el tema de las sanciones. ¿Por qué se impusieron las sanciones? No porque fuera la mejor opción, sino porque era la única opción. Ahora, no hacíamos nada o nos involucrábamos militarmente. Ni la una ni la otra nos gustaban. Y los efectos de las sanciones es una especie de boomerang, porque están aumentando los costos en el mundo occidental. Alguien dice, por eso lo he puesto entre comillas, algún político europeo ha dicho que tarde o temprano se deberá hacer un trato. ¿Y qué ha hecho la OTAN? Bueno, la OTAN ha hecho todo lo que puede y debe hacer. Vosotros sabéis que el artículo 5 dice que si un país de la OTAN es atacado, todos los demás, pero es que resulta que Ucrania no estaba en la OTAN. Hay un riesgo de escalada si la OTAN se involucra demasiado y lo que sí está haciendo es apoyando con recursos y con inteligencia. El tema de la inteligencia es importante. Los americanos, las fuerzas ucranianas saben exactamente en todo momento dónde están las fuerzas rusas, porque hay satélites americanos que le están pasando la información. Igual que los rusos saben exactamente dónde están las fuerzas ucranianas en cada momento, porque hay satélites rusos viéndola. O sea, que... ¿Y qué pasa? ¿Y la comunidad internacional? ¿Qué ha pasado? Pues, oye, la comunidad internacional hicieron, porque en el Consejo de Seguridad sabéis que Rusia tiene derecho de voto y se opuso a que se denostara, a que se condenara el ataque militar. Y entonces se hicieron una especie de trampa y se pasó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que votó así, en condenar el ataque militar. Condenaron 141 sí, 5 no, que son Siria, Corea del Norte, Eritrea y Bielorrusia, y 35 abstenciones. Ahora os veré el mapa de las abstenciones, que es muy curioso. Europa, cómo ha actuado, dando armamento, material y equipo y con las sanciones económicas. Pero mirar este mapa es interesante. Los que se han abstenido, los que han votado en contra, son los que aparecen en rojo, pero los que se han abstenido aparecen en amarillo. No están en contra de la invasión, no quieren definirse, porque tienen... ¿Por qué? Pues porque tienen tratos con Rusia. Veis que toda la parte de Asia, al sur, incluida China, al sur de Rusia, está en amarillo, igual que muchos países de África. Me gustaría hacer una reflexión aquí, porque el rey, el otro día, cuando se celebraba el 40 aniversario de la OTAN, en el Palacio Real, hizo en su discurso una observación y dijo que la OTAN, al cumplirse 40 años de la adhesión de España a la OTAN, dice que hay que prestar más atención a la frontera sur, donde el territorio yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades. Son palabras del rey el otro día en el Teatro Real con ocasión de la celebración del 40 aniversario. Tiempo concluido, sí, termino rápidamente. No, ¿qué quiero reflejar con esta transparencia? ¿Qué os quiero reflejar? Quiero decir que Rusia está involucrada en el Sahel. Parece que está muy lejos de nosotros porque está en el este, pero es que resulta que la tenemos en la frontera sur. La tenemos en la frontera sur, con terrorismo, yihadismo, etc. La amenaza nuclear. La amenaza nuclear es algo que ha amenazado Putin, desde el punto de vista táctico fundamentalmente. Son armas, eso es la máxima disuasión. No hay día después. Y la doctrina militar rusa, alguien puede decir, ¿las va a emplear Putin en Ucrania? Mi percepción es que no las va a emplear, a no ser que se encuentre en una situación límite. ¿De acuerdo? O sea que... Conclusiones, ya termino. Consecuencia de la guerra. Europa más unida. El mundo se ha dividido en dos grandes bandos, autocracias y democracias.
la paz duradera que nos pronosticó Francis Fukuyama en el 89, diciendo que habíamos llegado a la civilización occidental a unas democracias en las que se respetaban los derechos humanos, las libertades y tal, y íbamos a ir progresando poco a poco, esa teoría ha fallado totalmente. Hay un cambio de paradigma. Rusia y China redefinen los principios básicos del orden. Y ya la última transparencia es nuevo orden multipolar basado fundamentalmente en las tecnologías, con zonas de influencia y un enfoque relativista de los derechos humanos. De eso seguramente nos hablará el teniente coronel a continuación. O sea, quiero decir que Rusia y China, por un lado, no van a tener muy en cuenta los derechos humanos cuando quieran imponer su poder. Y ya está. Es que se ha ido a la pantalla. Bueno, ¿ya he terminado? No, me faltaba un poquito, pero bueno. A ver. Bueno, ya la termino yo sin mirar. Concluimos. El mundo se va a dividir fundamentalmente en dos. Va a ser un mundo bipolar, fundamentalmente. Rusia y China por un lado y Estados Unidos por otro. Y cada uno, si era la última, y cada uno nos tendremos que poner en un lado o en otro. Nuestra posición ya sabemos cuál va a ser. Fundamentalmente, las tecnologías van a influir enormemente en esta división. Nos gustaría que en vez de un mundo bipolar fuera un mundo tripolar, en el que la otra pata fuera Europa. Pero Europa nos queda mucho desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la unidad, para asemejarnos a estas otras dos grandes potencias de China y Estados Unidos. Y con esto termino porque he visto que me he ilusionado y me he pasado demasiado. Bueno, pues luego quizá en el coloquio tendremos oportunidad de resolver alguna duda. Si hay que tener. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un minuto. Bueno. Después de esta explicación cruda, ¿no? Porque está claro que es una explicación cruda en la que nadie se había imaginado nunca tener que entrar a ir desgranando los detalles, pero era necesaria para comprender el conflicto, porque la primera etapa, la primera fase de la mesa redonda es ¿qué pasa? ¿Por qué se origina el conflicto? Ha sido muy didáctico, totalmente profesional, y ahora le toca el turno al ponente, que es el que dará la cara, hombre, no vamos a decir la cara amable, pero la cara necesaria ante una innecesidad conflictiva como es la guerra. Entonces ahora el ponente, don Mario Lanz, pues que se precia, entre otras cosas, de ser voluntario de la Cruz Roja, pues él nos explicará todo lo referente a derechos humanos y derechos civiles. ¿Me escuchan? No. Igual. Ahora sí, ¿no? Con su permiso, mi general, con su permiso, señor presidente, con el permiso también del moderador. Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha porque... Sí, perfectamente. Bien, es que me oía yo un poco como con rebote. Primero que nada, bueno, como es de rigor, pues me gustaría agradecer al Círculo de Empresarios, a don Rafael Valls, y en este caso también a la Cruz Roja, que es la que ha facilitado mi presencia aquí, pues bueno, la posibilidad de estar ante todos vosotros aquí en esta, bueno, además y de conocer además esta magnífica ciudad, que por desgracia no había tenido ocasión de conocerla, y sobre todo en un ambiente tan maravilloso como este círculo industrial. Y bueno, por ir muy rápidamente ya, porque por no pasarme de tiempo, básicamente, bueno, ya el teniente general Mestre bueno, ha dado alguna idea de estas circunstancias.
Pero si os fijáis en este tipo de conflictos que estamos viviendo, se caracterizan porque los contendientes luchan en todos los frentes. En el frente específicamente, exclusivamente militar, como ha dicho el teniente general, en el plano económico, en el plano político, en todos los posibles planos, incluso en el de la información, que al final no hemos llegado a hablar de este tema, que sí, como lo hemos enunciado, el tema este de que la verdad es la primera víctima de todas las guerras. Pues ahí lo tenemos delante en los medios de comunicación. La comunicación, la propaganda es una de de los medios de combate que se están utilizando. Es decir, posiblemente siempre hubiera pasado esto en contiendas anteriores, pero realmente el nivel de poner en común todos estos elementos y utilizarlas en función de las distintas necesidades es un elemento nuevo. Hablábamos antes de que el conflicto de Ucrania no comenzó en el año 2022, comenzó en el año 2014 con la invasión. Es una invasión, es una agresión por parte de unas tropas que están acantonadas en un estado y que en la práctica lo que ha supuesto ha sido la anexión de un territorio. Desde ese momento estamos en conflicto armado y se está librando una guerra, un conflicto hasta ahora no bélico, hasta ese momento, pero sí utilizando todos los demás instrumentos. Y como habréis podido apreciar, el derecho es uno de esos instrumentos con el que se contiende, con el que se lucha. Desde el día anterior de la invasión, el presidente Putin lo que hace es salir a los medios de comunicación y justificar su futura operación militar especial, justificarla legalmente. A lo largo de todos estos 3 meses creo que llevamos de conflicto, hemos podido ver también que las partes se acusan mutuamente de incumplir las normas del derecho internacional humanitario, las normas que rigen los conflictos armados, y digamos que se tiran el derecho a la cabeza unos a otros. Eso va a ser otra de las constantes, con lo cual el derecho se convierte también en un arma. En un arma muy poderosa, muy importante, por supuesto, en conexión con las anteriores, especialmente en conexión con la propaganda. En este marco, que creo que es interesante recordar para saber dónde nos estamos moviendo, la idea que tenía yo es daros un poco cuáles son, en general, en líneas generales, cuáles son esas normas de derecho internacional humanitario, de normas a las que deben sujetarse los contendientes, pues de una manera muy resumida. Es muy complicado hacerlo en tan poquito tiempo y además, dado que vengo por la Cruz Roja, yo además tengo una especie de dicotomía personal. Soy militar de carrera y además soy voluntario de la Cruz Roja, lo cual, pues no es una cosa incompatible, ni mucho menos, porque desde los orígenes la Cruz Roja ha estado conformada por militares. Pero me permite además una perspectiva muy especial, ¿no? Porque digamos que conozco los dos mundos, el mundo del conflicto y el mundo de la atención de la humanidad, ¿no? Creo que puedo aportar en ese sentido una visión interesante. Entonces trataré también de hablar un poquito de eso, sobre todo especialmente del papel del Comité Internacional de la Cruz Roja, del movimiento de la Cruz Roja en el caso de Ucrania y en general en todos los conflictos armados. Empezando por lo primero, realmente, como hablábamos antes, o como acaba de decir ahora muy poquito el teniente general Mestre, perdón, el general, que le he rebajado de categoría. Estábamos diciendo que realmente ese proyecto de acabar con los conflictos armados, esta mañana tenía la ocasión de dirigirme a los compañeros de la Cruz Roja y de hablar con ellos, y después de explicarles esto, hubo uno de los asistentes que me dijo: sí, todo esto está muy bien, pero lo que hay que conseguir es que no haya conflicto, eliminar la guerra, el conflicto. Y yo le respondía que ojalá y tal, y que esa es una finalidad muy loable y que ya nos gustaría a todos poder actuar así, pero esa pretensión que fijaros que a partir ya incluso se prohíbe por decreto la guerra con la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2.4 decidimos prohibir la guerra, no va a haber más guerras. Pues la triste realidad es que los conflictos armados, las guerras, se siguen produciendo. Y como se siguen produciendo, realmente es necesario establecer unos principios esenciales a los cuales deben sujetarse los contendientes.
El derecho y la guerra, bueno, pues, han estado asociados desde siempre, a lo largo de toda la humanidad, desde dos grandes perspectivas. La primera de ellas es la regulación precisamente del derecho a utilizar la fuerza en las relaciones internacionales, lo que se llama el jus ad bellum. Y la otra gran parte es lo que se llama el jus in bello, que es la conducta de los contendientes en la guerra. Yo en esta charla lo que voy a centrarme es en el jus in bello. El jus ad bellum, digamos que lo doy por sentado, la contienda existe, hay un conflicto armado, y bueno, y ya quién sea el culpable, quién no sea el culpable, bueno, pues ahora mismo no es un elemento, digamos, de mi incumbencia, afirmado que hay un conflicto y bueno, habrá que afrontar esa realidad. Desde siempre, históricamente, los ejércitos se han autolimitado, en mayor o menor medida, en el uso de la fuerza, por razones muy distintas, razones políticas, razones éticas, por ejemplo, a la hora de prohibir el matar a las personas que son capturadas, aunque fuera simplemente para someterlas a esclavitud, como sucedía con el Imperio Romano. Había normas de respeto a la vida de las personas civiles, incluso que podemos encontrar en la Biblia, en el Corán, en el Código de Hammurabi, en muchísimos instrumentos, en muchos documentos históricos, ¿no? Pero no es hasta el siglo XIX cuando empezamos a ese derecho a traducirlo en normas escritas, escritas y firmadas por los estados. Efectivamente, esos principios se cumplían con carácter general o no se cumplían, ¿no? Y es en el siglo XIX cuando nacen la necesidad de regular jurídicamente estas reglas a las que deben de sujetarse los contendientes en los conflictos. Y ahí a su vez tenemos dos grandes ramas, voy a ir un poquito rápido. Una de ellas es la protección a las víctimas de los conflictos armados, de la que me ocuparé en adelante más específicamente, y otra gran rama es la conducción de las hostilidades y los medios y métodos de combate. Es decir, los ejércitos, qué actitud tienen que tener en un conflicto, si el tema de la bandera blanca de Parlamento, bueno, pues hay que detener las hostilidades, qué medios puede utilizar. Ahora en medios de combate, ahora mismo en el conflicto de Ucrania, hemos visto mucho en los medios de comunicación el tema de la crítica a alguno de los contendientes por el uso de ciertas armas, concretamente esas armas termobáricas de los que hablaban, esas armas que son realmente espeluznantes, ¿no? que eliminan el aire y provocan un gran incendio que destruye todo lo que hay en la zona. Se ha hablado también de las bombas de la munición, de las municiones de racimo, de las minas antipersona, y todo esto para, digamos, en la dinámica que os he contado anteriormente, de arrojarlos estos incumplimientos a la cabeza del contrario, con el objeto de conseguir una ventaja militar a través de esto. En las normas de derecho internacional humanitario relativas a estos medios de combate, básicamente parten del principio de limitación, que quiere decir simplemente que las fuerzas militares no tienen derecho a utilizar todos los medios a su alcance, sino solamente aquellos medios que son necesarios para el cumplimiento de su objetivo, que no es otro que el derrotar al adversario. El derecho internacional humanitario no impide que cumplamos con el propósito de todo conflicto, que es doblegar la voluntad del adversario. En este caso, podremos utilizar todos aquellos medios de combate que sean razonablemente adecuados para cumplir ese fin, lo que nos lleva a prohibir todos aquellos medios de combate que provoquen sufrimientos, males superfluos o daños innecesarios. Es decir, yo no tengo necesidad de utilizar determinadas armas que provoquen sufrimientos a su destinatario, o armas que sean de efectos indiscriminados, ¿no? Es decir, hay una prohibición general en el ámbito del derecho internacional humanitario, de ese derecho regulador de los medios y métodos de combate, que me prohíbe utilizar esas armas. Ahora bien, no todas las armas se entienden genéricamente incluidos en esa prohibición. Las armas que os acabo de contar son unas armas realmente monstruosas, pero sin embargo no están prohibidas por una
convención específica, como por ejemplo si lo está las armas químicas. El derecho internacional humanitario va un poco, como todo el derecho, siempre detrás de la realidad social, tratando de regular una situación que se ha producido. En el caso de las armas químicas, después de la Primera Guerra Mundial, a la vista de los efectos que provocaba ese tipo de armas, se prohíbe convencionalmente su uso en combate. Con lo cual ahora ningún Estado puede utilizar ese tipo de armas en un conflicto armado. No sucede lo mismo, os decía, con las armas que os he mencionado, las armas termobáricas, las bombas de racimo. Esas simplemente están prohibidas para aquellos estados que han ratificado esas convenciones. Y en el caso concreto de Ucrania, depende del tipo de armas. Rusia, por ejemplo, no es parte en la Convención sobre las bombas en racimo, Ucrania tampoco, y sí lo es en una convención específica sobre ciertas armas convencionales. Por eso oiréis en algún caso que Rusia incumple, concretamente hablan de Rusia porque es el que está atacando, y Ucrania, que se sepa, no ha utilizado todavía ese tipo de armas. Pues bien, ese tipo de armas, lo que está prohibido es su uso en población. No está prohibido su uso en todo caso. Si los contendientes quisieran utilizarlos contra un convoy militar, no habría absolutamente ninguna limitación por parte del derecho, ¿no? Con lo cual eso también nos da un poquito de idea que también en estas cuestiones de la guerra del derecho, bueno, pues la publicidad, la propaganda también surte mucho efecto. Es cierto, en este caso concreto, que las críticas se han debido al uso de esas armas en población. Es verdad que se dice que ese tipo de armas incendiarias se han utilizado por parte de los rusos, especialmente dentro de poblaciones urbanas, lo cual efectivamente sí está prohibido convencionalmente, ¿no? Y eso, bueno, eso era simplemente quería apuntaros un poco cuál es ese tipo de regulación. Hemos hablado antes del arma nuclear como un arma de disuasión. Por ejemplo, fijaros que el arma nuclear no ha llegado nunca a estar prohibida como tal. A pesar de los esfuerzos del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, no está prohibida. No es un arma cuyo, como sí os digo que son las armas químicas, los gases tóxicos. Este tipo de armas no están prohibidas por el derecho internacional humanitario, porque no se ha llegado a un consenso internacional. Es verdad que hay una convención sobre la prohibición del uso de la bomba, del armamento nuclear, pero no son parte ni uno solo de los estados nucleares y ninguno de los aliados de la OTAN. Es decir, que los países que participan o que son parte de esa convención son residuales, que no tienen un peso suficiente para convertir esa prohibición en prohibición general. Contamos con un dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia que dijo que el uso del arma nuclear generalmente sería contrario a las normas del derecho internacional humanitario, en tanto que es discriminado, ¿no? Pero que en supuestos, por eso Putin, cuando habla de la posibilidad de usar el uso del arma nuclear, siempre habla, dice, bueno, en el caso de que la propia supervivencia de Rusia exija o me obligue a emplearlas. No sabemos exactamente qué es lo que quiere decir el presidente Putin con eso, si esa amenaza se fundamenta en la propia esencia del país, o incluso que considera la Gran Rusia, como estábamos hablando anteriormente, y que eso pudiera desencadenar una reacción con armamento nuclear por su parte. Con eso, bueno, quería transmitiros que el tema de la regulación de los medios de combate pues es un tema muy abierto y muy polémico, ¿no? Quería centrarme también, en segundo lugar, antes de pasar a la protección de las víctimas, en una serie de principios que rigen las operaciones militares, porque ha sido también un aspecto que ha sido muy tratado o muy discutido en la prensa. Básicamente, cuando se realizan acciones militares, hay que tener en cuenta, por resumir, tres grandes principios. El principio de distinción, en función del cual las operaciones, los ataques militares solo se pueden dirigir contra los objetivos militares, que son, bueno, pues infraestructuras, elementos bélicos, carros de combate, buques, aeronaves. Y los combatientes son los individuos que participan en las hostilidades como combatientes legítimos. Por ello, las operaciones militares nunca pueden dirigirse contra los civiles, como es una de las críticas que hemos estado viendo. Es decir, se acusa a alguna de las partes en conflicto de tomar a la población civil como un objetivo militar, es decir, dirigir sus ataques directamente a la población civil como un medio para debilitar digamos, su capacidad de resistencia. Ese tipo de conductas eran admisibles hasta la Segunda Guerra Mundial.
Fijaros que durante la Segunda Guerra Mundial era muy habitual el bombardeo de las ciudades por parte de todos los contendientes, por parte de los alemanes, por parte de los japoneses, por parte de los aliados. Incluso, fijaros, con el tema del lanzamiento de las 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, porque se entendía que esa resistencia de la población, bueno, era una herramienta válida para minar esa resistencia, era el atacar directamente a esa población. A partir de los convenios de Ginebra, como siempre, el derecho funciona, bueno, digamos que actúa para regular una situación que se ha visto que no es, pues que hay que ponerle coto, prohíbe ese tipo de actuaciones. Por tanto, principio de distinción, primer principio esencial. Segundo, principio de precaución en los ataques. Es decir, cuando yo voy a lanzar un ataque, tengo que poder comprobar o reducir al mínimo la posibilidad de que mi ataque vaya a afectar a otra cosa que no sea objetivos militares o combatientes. Tendré que utilizar los medios de combate más adecuados para eso. De ahí que hubiera sido muy interesante que, los contendientes utilizaran armas con un poder mucho más quirúrgico, con una capacidad de distinción mucho más amplia, en lugar de efectuar grandes bombardeos ciegos, ¿no? Ahí es donde entraría lo que se llama los ataques indiscriminados, que sería hacer objeto de ataques un núcleo de población donde, por ejemplo, sí que es verdad que hay objetivos militares. Puede haber un objetivo militar situado en una ciudad y yo lo que hago es que voy a arrasar esa ciudad. Bueno, pues estoy incumpliendo ese principio de precaución. Y un tercer principio es el principio de proporcionalidad. La situación de conflicto armado de guerra es una situación muy particular en el derecho, ¿no? Porque digamos, los contendientes están legitimados para realizar acciones, llevar a cabo acciones que en época de paz serían impensables. En época de paz es impensable atacar a una persona, privarle de la vida, destruir bienes, privar de libertad a una persona sin haber cometido un delito, ¿no? Como es una situación excepcional, pues digamos que el uso de la fuerza está amparado. Y con motivo de esa circunstancia tan excepcional, incluso se considera legítimo que pueda haber personas o bienes civiles que se vean afectados por la acción militar. Lo que llamamos, o lo que se llama, daños incidentales o daños colaterales, que es un término mucho más común, ¿no? Esos daños incidentales o colaterales son daños admitidos en derecho internacional humanitario. Son daños, digamos que entran dentro de lo permitido. Lo que ocurre es que hay que establecer una proporcionalidad entre la ventaja militar que yo pretendo obtener con el número de personas o bienes que voy a destruir, tanto con carácter directo como indirecto. Cuando yo ataco un puente, puede ser un objetivo militar de gran importancia. Puede ser que ese puente, primero haya personas civiles que estén cruzándolo en ese momento y luego además estoy cortando un suministro a la población civil. Pues todo eso hay que evaluarlo y hay que verificarlo y hacer un cálculo de proporcionalidad de tal manera que eso que la ventaja militar que obtengo sea favorable, sea proporcionada a esos daños que causo. Eso es muy difícil de conocer. Por eso ahora cuando se dice, o todos los comentarios, ¿no? Es que se vulnera el principio de proporcionalidad. Es muy difícil de saber. Tenemos que estar en la piel del atacante, saber con qué información cuenta, saber cuál es la ventaja militar que pretendía obtener, ¿no? Son variables, por eso es muy difícil arriesgarse a decir, sin lugar a dudas se están cometiendo crímenes de guerra en ese territorio. Es muy difícil poder verificarlo en su integridad. Paso muy rápidamente al otro gran sector, que es el de la protección de las víctimas de los conflictos armados. Ahí la Cruz Roja, y por eso quería enlazar, tiene un protagonismo especial. No sé si sabéis que precisamente ese gran ámbito de protección del derecho internacional humanitario nace, es paralelo además al desarrollo de la regulación de los medios y métodos de combate, y nace con la idea de Henri Dunant, que era un suizo, un industrial suizo, un comerciante suizo que con ocasión de ir a ver al emperador Napoleón III, se encuentra con la batalla de Solferino entre franceses y austriacos, ¿no? Y ahí se da cuenta, el desastre humanitario que supone. Los heridos no son atendidos, son dejados morir en mitad de grandes sufrimientos en la ciudad de Castiglione, que es donde presencia todas estas acontecimientos.
acontecimientos, y él lanza la idea de crear sociedades de socorro neutralizadas que permitan, a través de un acuerdo internacional, que permita su actuación en los conflictos armados, con el único objetivo de hacer valer los criterios de humanidad, de poder atender a esas personas. Es sorprendente que una persona, un particular, como aquí diramos, 3 años más tarde publica su libro Un recuerdo de Solferino y tiene una capacidad de movilización sorprendente. Ahora mismo nos cuesta mucho suscribir cualquier tipo de acuerdo. Ese señor se plantó en las Cortes Europeas y fue capaz en 4 años de convencer, de crear lo que es el germen de ahora mismo, que es el movimiento de la Cruz Roja, y de crear en el año 1864 la primera convención, el primer tratado internacional de protección del personal sanitario. Consigue, se saca adelante el emblema protector de la Cruz Roja, se neutralizan esas sociedades de socorro, de tal manera que su única función sea el atender a las víctimas, a los heridos de los conflictos, y ninguno de los contendientes pueda legítimamente hacer uso de la fuerza contra ellos. De ahí nace toda la regulación de las víctimas de los conflictos armados. Se pasa a otra serie de convenciones, por ejemplo, los prisioneros de guerra. Como víctimas el prisionero de guerra es un combatiente que una vez que es capturado pasa a ser una víctima en el conflicto armado, con lo cual hay que protegerle. Y por último, a las personas civiles. Por último, en la evolución histórica. En el año 1849, el cuarto convenio de Ginebra protege, en la medida en que hemos visto muy rápidamente antes, a las personas civiles, ¿no? Ese ámbito del derecho internacional humanitario que confluye con el otro, ya a partir de los protocolos adicionales, digamos que ya la regulación no es independiente, sino común, pues es un elemento muy importante. Eso me lleva, también muy rápidamente, me disculparéis, a hablar un poquito de cuál es esa intervención del movimiento internacional de la Cruz Roja en los conflictos armados internacionales, y particularmente en este de Ucrania. Y para eso, es interesante subrayar que el movimiento internacional de la Cruz Roja, el CICR en este caso particular, que es la pata de ese movimiento que está más en conexión con los conflictos armados, no es una organización más, una organización humanitaria más. Es una organización que está reconocida convencionalmente por los propios convenios de Ginebra. Es decir, se recoge un papel destacado al CICR en estas convenciones internacionales. Es curioso que una sociedad, el CICR es una sociedad civil suiza, no es un organismo internacional. Tiene su reconocimiento a su labor en estos convenios de Ginebra. ¿Por qué es importante esta actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja? Pues básicamente en función de sus principios. Bueno, hay 7 principios, no voy a entrar porque no me da tiempo en definir cuál de ellos, pero hay uno que es muy importante, que es el principio de neutralidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja en general y el CICR en particular, uno de sus principios es ese, es el de neutralidad. En ningún caso su acción humanitaria va a depender o va a estar en función de cuál de las partes en conflicto esté defendiendo. No va a defender ni a una ni a otra, y eso le permite actuar. El principio esencial es el de humanidad, el de garantizar esos principios, atender a las víctimas de los conflictos en este caso, procurarles asistencia social, humanitaria, etcétera. Pero sin esa, hay muchas sociedades de socorro en el mundo. El elemento definidor o definitorio y diferenciador es precisamente esa neutralidad. Y es lo que le permite al Comité Internacional de la Cruz Roja llevar a cabo su función prácticamente en solitario en este tipo de conflictos. Yo les decía al principio de la charla, y les decía esta mañana a los compañeros de allí de la Cruz Roja, que desde ese papel doble que tengo, he podido apreciar cuál es el trabajo de este personal del CICR en Afganistán concretamente. Es personal que se supo ganar la confianza de gente tan poco confiada o tan radical como eran los talibán, ¿no? La confianza de un Estado es relativamente fácil de ganar, ¿no? con lo que es la actividad del CICR, pero es mucho más complicado con este tipo de organizaciones. Estos señores se supieron ganar la confianza de ellos, se movían por el territorio cuando nosotros íbamos en grandes columnas, armados hasta los dientes. Ellos se movían en un Land Rover y con la única protección del símbolo.
del CICR. Su única protección. Es decir, son actuaciones de mucho mérito. Y como decía, quería subrayar precisamente que es ese elemento de neutralidad el que les diferencia. Básicamente, y además no lo critico, hay otras organizaciones humanitarias que prescinden de esa, porque realmente en muchas ocasiones es verdad que es necesario denunciar determinadas actividades y tomar partido. No es el caso del CICR ni del movimiento de la Cruz Roja. Básicamente la función que persiguen es garantizar los principios de humanidad en los conflictos. Y para garantizarlo es esencial que los contendientes no desconfíen. Porque posiblemente si desconfiaran si no existiera esa neutralidad, desde luego no iban a permitirnos actuar en esas zonas de operaciones. Lo habréis visto también en la prensa. Es verdad que en las actividades del CICR bueno, pues no se pregonan a los cuatro vientos, suelen ser bastante discretos, pero lo habéis podido ver a la hora del desarrollo de esos corredores humanitarios, que es verdad que es complicadísimo mantener, de evacuación de civiles. Habréis visto a los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja con su chaleco. Les habréis visto en el intercambio de prisioneros de Mariupol. Realmente para poder realizar esas funciones, bueno, el CICR tiene un cometido específico a la hora de tratar con esos prisioneros de guerra. Los convenios de Ginebra exigen el registro de todos y cada uno de esos prisioneros de guerra, la comunicación al Comité Internacional de la Cruz Roja de su lugar de estancia y además la responsabilidad que tiene el propio comité de velar porque su integridad física, de velar por la existencia de una comunicación con sus familias. Es toda una labor que realmente no se podría llevar a cabo sin poner en vigor esa neutralidad. Habréis visto, vuelvo a retomar el tema de los corredores humanitarios. Son esenciales para poder poner a salvo a la población civil. La población civil, desgraciadamente, en muchas ocasiones, bueno, pues es utilizada por ambas partes, digamos, como un instrumento más en la contienda. De tal manera que no les interesa en ocasiones la evacuación, les interesa que estén por allí. Bueno, y en todo caso, el empeño en hacer acciones que garanticen la seguridad de la población civil muchas veces se estrella contra contra la voluntad de los propios contendientes. Ahí, por eso, ese papel del Comité Internacional de la Cruz Roja, en este caso, bueno, es esencial. Es llevando a cabo una labor, que además normalmente es una labor muy discreta, porque lógicamente no se pregona a los cuatro vientos, una labor incluso cuando observan que hay cualquier tipo de incumplimiento por parte de esas leyes de la guerra, por parte de los contendientes. No existe una denuncia pública de esos incumplimientos, sino que lo que hay es un diálogo confidencial con esa parte en conflicto para tratar de encauzar la situación. En definitiva, de proteger a las personas que son víctimas de los conflictos armados. Me quedaban muchas cosas en el tintero. Creo que íbamos a intentar hablar de los derechos humanos. Me parece a mí que va a ser absolutamente imposible. Bueno, en todo caso, si sale en el coloquio, todo eso está está muy enraizado. Si el derecho a la vida en los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, es el mismo derecho. Ese núcleo duro de humanidad está presente tanto en tiempos de paz como de guerra. Lo importante, lo esencial es que seamos capaces de respetar, aunque estemos participando en un acontecimiento tan cruel como es un conflicto armado, que seamos capaces de conseguir que esos principios, esas normas esenciales de conducción humanitaria o con arreglo a esos criterios de humanidad, pues sean realmente cumplidos. Y ese es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, que realmente conseguir que se cumplan estos grandes principios, estas normas jurídicas que hemos estado o que he intentado enunciar, aunque sea de una manera bastante rápida. Y con esto, bueno, pues termino mi intervención agradeciéndole su atención. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas correspondiente, pero antes quiero dejar de manifiesto que a última hora Cruz Roja Internacional ha añadido a otro, quizás hubiera sido también un excelente ponente, pero no hay tiempo ni la estructura lo permitía.
De todas maneras, si ustedes quieren hacer alguna pregunta relativa a la acogida de refugiados, incluso adopciones, tenemos aquí, entre el público, al señor don José Manuel Illán Medina, que desde luego amablemente de alguna forma les contestará. Bueno, pues digan la pregunta, tenemos un micrófono inalámbrico, el que quiera hacer una pregunta, pues que la formule, que diga a quién va dirigida y se le contestará. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Por favor. Hola, en principio quiero darle las gracias por esta charla, este supuesto tan instructivo que hemos tenido. Yo creo que estas charlas son muy interesantes y estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de cosas que se han hablado aquí y sobre todo con el señor Mestre, una frase que he dicho, que una guerra es la primera víctima de la guerra. Quiero hacer una cuestión en corto. La primera es, están hablando del señor Mestre, hablando sobre el tema de la inflación, que por causa de esta guerra, la inflación ha subido en este país. ¿Cree usted que la inflación ha subido debido a la guerra? ¿O cree que no tiene mucho que ver, pero sí? ¿O cree que la inflación es debida a la gran inyección de masa monetaria que ha habido en el mercado y que eso ha causado más inflación que por efecto de la guerra? Luego, otra pregunta es, ¿qué opina de la posición del gobierno de Hungría, del señor Orbán, respecto a las sanciones que tiene con Rusia, que no ha querido entrar a sancionar al petróleo ruso, ya que tiene un oleoducto directo en Hungría? Y luego, otra cuestión es el tema de las sanciones. ¿Hasta qué punto creen que las sanciones que se han impuesto a Rusia no son un arma, digamos, boomerang? Nos han vuelto a nosotros. Las sanciones esas que hemos querido imponer a Rusia se han vuelto contra Occidente, contra los países, contra Europa y estas son las tres preguntas. Estas preguntas van dirigidas al teniente general, ¿no? ¿Cómo? Al teniente general. ¿Usted dirige las preguntas al teniente general? Sí, al señor Mestre. Vale. Sí. Ahora, ¿me oís ahora? El tema de la inflación, no soy economista. Cierto es, yo pongo el dato, pero cierto es que antes de la guerra ya la inflación estaba subiendo en Occidente. O sea, no cabe duda que la guerra ha influido, pero hay otras causas, como tú bien has dicho, la masa monetaria, lo que sea, que han influido. Rafael iba a traer a esta mesa redonda, lo que pasa es que ya éramos muchos y supongo que habrá oportunidad en el futuro, a un economista, un magnífico economista de Alicante, para que hablara de las consecuencias económicas concretas de la guerra. Yo simplemente las he formulado muy someramente, porque no soy economista. Sí, datos dicen que antes de la guerra ya la inflación estaba subiendo, estaba del orden del 4, el 5%. Ahora estoy hablando de media en Europa, está alrededor del 8 o 8,5, efectivamente. Bien. El tema de Orbán. Orbán tiene una relación, siempre ha tenido una relación muy íntima políticamente
con Rusia, fundamentalmente por el tema del gas. Son países muy dependientes energéticamente de Rusia. Toda Europa, ese es el gran defecto de Europa, que nos han hecho dependientes de una potencia que al final se ha comportado, como se dice, gamberro, o sea, una potencia gamberra, una potencia que no ha respetado el derecho internacional y nos hacemos rehenes de esa potencia. Toda Europa le convenía a Alemania, le convenía a Francia, fundamentalmente a Alemania, porque obtenía pingües beneficios algunos de sus políticos y algunas de sus empresas, ¿vale? Entonces, el caso de Orbán es un poco especial. En el caso de Orbán influye el tema económico, pero influye también la ideología política que sintoniza de alguna u otra manera con esa filosofía, ¿cómo te diría yo?, de valores. Ahora estoy hablando de valores. En el 2017, Putin hizo un discurso memorable entre comillas, quiero decir, porque es para recordarlo. Es un discurso que está en las redes y que ha sido viral, porque hablaba de valores y contraponía los valores en este caso de Rusia, con los valores decadentes de Occidente. Y estoy hablando del tema de la familia, estoy hablando del tema del aborto, estoy hablando del tema de todos esos temas que hoy son tan mediáticos y que le llamamos sí, derechos culturales o como queramos llamar. Bien. Entonces, Orbán tiene esos dos aspectos. Primero, que depende esencialmente de Rusia económicamente, y luego también que hay una sintonía política, ¿vale? Y luego hablabas de sanciones. Yo lo he mencionado en mi exposición. Las sanciones son un boomerang. Claro, lo estamos pasando mal. Aquí hay dos vencedores de esta guerra, dos vencedores y muchos perdedores. Dos vencedores. Esto es como esas películas de asesinatos en las que está el muerto allí y llega el policía y dice: uy, aquí hay un muerto, un asesinato. Ay, bien, ¿y quién sale beneficiado con este asesinato? ¿Quién sale beneficiado? Claramente Estados Unidos y China. Estados Unidos y China. ¿Y quién son los grandes perdedores? Europa y Ucrania. Ucrania fundamentalmente, pero Europa tal. Las sanciones, sí, las sanciones harán algo. A lo largo del tiempo esas sanciones se van diluyendo, porque los intereses económicos influyen enormemente y también hay posibilidad de esas sanciones aligerarlas a través de otros países. Por ejemplo, la ayuda de China a Rusia para algunas de esas acciones, debilitarlas, es evidente. Entonces, queda claro, vencedores, Estados Unidos y China, perdedores, grandes perdedores, Europa y Ucrania, o Ucrania y Europa. Sí. Yo quería formularle una pregunta a don Mario Lanz, porque respecto a la ayuda humanitaria, nosotros, personitas de a pie que estamos aquí, ¿en qué podemos ayudar nosotros a las víctimas ucranianas? ¿Tenemos algo que hacer en nuestra mano, aparte de un donativo o aparte de todas las campañas que se han hecho por parte de la Cruz Roja y otras ONGs, recogida de alimentos, recogida de ropas, recogida económica? Pero ¿podemos hacer algo nosotros, personas de a pie, normalitas? Muchas gracias. Bueno, realmente es una pregunta complicada, ¿no?
Yo creo que siempre podemos hacer cosas. Simplemente participar en cuestiones de estas, hablar de estos temas, preocuparnos ya es hacer algo. Evidentemente, la mejor manera de colaborar es, quizás la económica, de tratar de solucionar o de paliar esos efectos. Y en esa dinámica, digamos, yo lo que considero muy importante es que las personas, pues, si queremos realmente colaborar, colaboremos con organizaciones serias, porque estamos viendo que es unas actuaciones muy loables, ¿no? Agarro una furgoneta y me voy a buscar, a llevar pan y a traerme gente de Ucrania. Es una postura muy encomiable, pero lo que tenemos que fijarnos muchas veces es, en mi opinión, es en la efectividad de ese tipo de acciones. En muchas ocasiones estamos viendo, por ejemplo, hablando de eso, bueno, pues hay un grave problema con ese tipo de actuaciones, que es decir, que se llegue a masificar las fronteras y que de esa entrada-salida de personas que autónomamente, tratando de hacer el bien, por supuesto, se puedan aprovechar las mafias para, no sé, pues para hacer trata de personas o para 40.000 delitos. Yo lo que creo es que en ese ámbito de colaboración, que ya digo que no tiene por qué ser solo económico, sino que realmente creo que todos tenemos que estar implicados con el bienestar de esas personas, es realmente que seamos conscientes de que nuestros esfuerzos deben estar de alguna manera coordinados, es decir, tienen que tener un fin y una utilidad, y realmente muchas veces son los propios especialistas, las propias organizaciones, que no solo es la Cruz Roja, hay otras organizaciones muy serias que también pueden, yo la que conozco es la Cruz Roja, pero realmente que sean organizaciones serias. Yo antes hablaba también de ese papel como doble papel, como persona implicada con los criterios de humanidad y como militar. Yo he podido ver en zona de operaciones en personas muy bien intencionadas que han agarrado un camión, lo han cargado de medicinas y se lo han llevado a Afganistán, o se lo han llevado a Kosovo, o se lo han llevado a Irak, y han supuesto un grave problema, porque son organizaciones que no cuentan con seguridad, que no son organizaciones con una estructura adecuada, y lo que normalmente están causando son más problemas que beneficios, ¿no? Por eso digo que estas organizaciones serias, ellos saben perfectamente cómo encauzar esa ayuda. Es decir, si yo mando ropa, pues lo mismo, quizás la ropa no sea lo que estamos necesitando, sino que lo que necesitamos es comprar leche, y para eso necesito un apoyo económico. Igual necesito otro tipo de... Pero quiero decir que, en resumidas cuentas, creo que es importante que escuchemos a esas organizaciones no gubernamentales, organizaciones, primero que las elijamos por su seriedad, por su actividad seria, ¿no? Y luego además que escuchemos cuáles son sus recomendaciones, de tal manera que podamos optimizar esa participación, esa intervención, esa ayuda que estamos dando para solucionar esta situación. Déjeme que añada algo, porque la pregunta que ha hecho es una pregunta importantísima, interesantísima y desde el punto de vista humano muy, muy sangrante. Pero claro, hay por supuesto pequeñas acciones que se pueden hacer, pero la responsabilidad máxima es de los estados. Alguien que huye de una guerra tiene el derecho a pedir el estatus de refugiado. De hecho, como hemos dicho, más de 6 millones de personas han abandonado ya Ucrania, buscando el estatus de refugiado. Nada más en Polonia. En Polonia hay 3 millones de ucranianos ya desplazados. En Chequia, que son 350.000. En España no han llegado tantos, pero si llegaran, el Estado tendría la obligación de darle el estatus de refugiado. ¿Y el estatus de refugiado qué quiere decir? Llega uno, refugiado, sí. No, el Estado tiene unas obligaciones, y las obligaciones son, por supuesto, los derechos básicos de alojamiento, comida y tal, pero tiene que integrarlos en la sociedad. Y tiene que darle una renta básica de refugiado que creo que en España, a lo mejor me equivoco en pocos euros, está en 465 euros. Imagínense ustedes que en España entraran 3 millones de refugiados, como sucede en Polonia, y tuviéramos que darle a cada uno 465 euros. El tema es complicado, te llega al corazón y tal,
pero tenemos que verlo con racionalidad. Por supuesto, todas las acciones a nivel individual y sobre todo a través de instituciones ya establecidas con un reconocimiento importante como la Cruz Roja van a tener un efecto, pero un efecto pequeño. Pero cuando a ti te llegan a un país 300.000 personas o en el caso de Polonia 6 millones, tienes la obligación de integrarlas. Integrarlas significa muchas cosas, por supuesto proporcionarle trabajo, etcétera, 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 etcétera. Y como digo, eso la gente no lo sabe, pero eso está ahí. Si viene un refugiado a España y se le da el estatuto de refugiado, hay que darle 465 euros al mes. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches a la mesa. Una pregunta al teniente general, al señor Mestre. Quería preguntarle si usted cree que es el momento de que la Unión Europea o Europa en general se plantee la posibilidad de tener una organización de carácter defensivo, como puede ser la OTAN, o bien un ejército europeo, teniendo en cuenta que está claro que los intereses de esta guerra y los intereses de la OTAN económicos son muy diferentes a los intereses de Europa. Y unido a que normalmente uno pide la adhesión a una organización defensiva de carácter militar cuando ve que peligra, por ejemplo, la delimitación de sus fronteras. Nosotros tenemos frontera con Portugal y con Francia, entiendo que por ahí no vamos a tener ningún problema. Si tenemos un problema es con el sur, con el Reino Alawita, que ya estamos teniendo problemas y ya hemos tenido en el pasado. Por lo tanto, usted corríjame, pero entiendo que la OTAN, en caso de un posible conflicto o invasión, como queramos llamar, por parte de Marruecos, entiendo que la OTAN esa zona no la cubre, igual que las Islas Canarias, que están teniendo también problemas con la Marina o la Real Marina de Marruecos. Entonces, la pregunta era esa, en esa línea, a ver si usted entiende que es el momento de que la Unión Europea o Europa se plantee la posibilidad de escindirse, segregarse de la OTAN, puesto que está claro que tanto el Reino Unido como Estados Unidos tienen unos intereses completamente diferentes, tanto estratégicos como geopolíticos como económicos. Muchas gracias. Pues ha hecho una pregunta muy interesante y muy controvertida actualmente a nivel internacional. Primero aclaro una cosa respecto a la OTAN y qué es lo que nos protege la OTAN. Canarias están protegidas. Canarias entran dentro del artículo 5. No se sabe si entran dentro del artículo 5 Ceuta y Melilla. En teoría no está escrito taxativamente. Lo que pasa que dicen, bueno, en caso de que sucediera un ataque, habría conversaciones políticas y tal, y se llegaría a un acuerdo tal, pero no está taxativamente reflejado en el artículo 5. Canarias sí, Ceuta y Melilla no. O sea, eso es una cosa que está ahí en un limbo, ya veremos. Ahora vamos al tema de la Unión Europea. Muy interesante la pregunta, porque claro, si la Unión Europea quiere tener presencia, quiere ser, como he dicho yo antes, la tercera pata que gobierne el mundo, por decirlo, China, Estados Unidos y Unión Europea. Si quiere ser eso, no basta con tener moneda única, no basta con tener territorio, no basta con tener derechos, normas democráticas por las que regirse. Hay que tener músculo, hay que tener potencia militar. Usted sabe que ahora el señor Borrell, que es el que tiene esa responsabilidad, ahora está intentando montar esa especie de músculo a través de un documento que se llama la brújula estratégica, ¿vale? Es un documento en que dice, oye, aquí tenemos que, por decirlo llanamente, aunque no es exactamente así, tenemos que hacer un ejército europeo, ¿vale? Esto
esto sinceramente yo lo veo ahora mismo lo veo difícil. Lo veo difícil. ¿Por qué? Pues porque la OTAN ha rejuvenecido. Con el tema de Ucrania ha rejuvenecido. Y muchos países dicen, vamos a ver, si yo tengo que poner fuerzas en la OTAN, ¿cuántas? Y las tengo que repartir con un ejército europeo, ¿esto cómo se hace? Esa es la realidad, pero si quiere tener presencia la Unión Europea como una potencia internacional que tiene unos intereses geoestratégicos, pues tiene que tener músculo y tiene que formar el ejército. Ese ejército europeo, ¿cuándo se formará? Cuando haya una masa crítica de países, y fundamentalmente estoy pensando en Francia y Alemania, cuando exista una masa crítica de países que tiren para adelante. Yo, por ahora, eso no lo veo cercano. No lo veo cercano. Ahora Europa tiene una pequeña fuerza de 5.000 hombres que puede llevar para acá, para allá, tal, y hay un Estado Mayor que coordina las operaciones de la Unión Europea y tal. Por ejemplo, en Mali están fuerzas armadas, hasta ahora estaban fuerzas armadas españolas bajo una misión de la Unión Europea, ¿vale? 600 hombres concretamente. Pero bueno, si quiere ser algo en el entorno internacional, la Unión Europea tendrá que tener músculo, y músculo significa potencia militar. Sí. Simplemente por completar lo que estaba diciendo el teniente general. Fíjate que hay un detalle muy curioso. La Unión Europea tiene una cláusula de defensa común, igual que el artículo 5 de la OTAN. A Rusia le preocupa que Ucrania ingrese en la OTAN, pero Rusia no se va a oponer a que Ucrania ingrese en la Unión Europea, con esa misma cláusula, porque, claro, digamos, en un caso está Estados Unidos detrás y en el otro lado, pues el enemigo, entre comillas, bueno, pues no le damos ningún miedo. O sea, eso es simplemente, bueno, como un síntoma de la escasa credibilidad que le merecemos a los rusos, el poco miedo que nos tiene, como Unión Europea. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo voy a concluir el acto en menos un minuto o dos. Hemos tenido una charla, la verdad, muy amena. Yo diría que entre guerra y paz, ¿no? Como para definirlo de algún modo. Pero mi criterio personal viene a confluir en que tenemos que concienciarnos todos de que esto de la guerra y de la ayuda humanitaria que conlleva la guerra y de todos los desastres que conlleva una guerra, nos tenemos que concienciar todos de que esto no debe ser, no puede ser y no debemos permitir que sea, porque si no, a la próxima guerra, pues nos tiraríamos. La próxima guerra sería entre palos y piedras, ni más ni menos. Bueno, pues vuelvo a agradecer la asistencia de todos ustedes y espero que todos se vayan contentos a casa con el esfuerzo que el Círculo Industrial ha hecho para poder despejar todas las dudas que puedan tener sobre esta cuestión en concreto que nos ha convocado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y queda concluido este acto. Hasta la próxima. Sí que de verdad que quisiera 30 segundos más para que, unidos a los 30 segundos del principio, hagan como una especie de minuto de silencio por todo lo que está ocurriendo.